Estamos hablando de que el huevo salga de mamá gallina hacia el exterior. ¿Sí? O sea, está en un estado embrionario, ¿verdad? Ya. A ver, el huevo no está solidificado todavía cuando sale. Cuando ya sale del exterior recién empieza a solidificarse se la grasa. oxida, ¿no? Por el oxígeno y se vuelve calcáreo. ¿Sí? Eso es lo sustancial. O sea, mientras el huevo está intra, esto es una cuestión, ¿cómo diríamos? No querosinosa, ¿no? Porque tiene mayor densidad. Pero es blando. Esto, para que se entienda, es blando. Entonces, de ahí que puede pasar por el orificio anal, por la cloaca. Al contacto con el aire, con el oxígeno, se oxida y se vuelve calcáreo con las sales que contiene interiormente. Pero sucede entonces que la salmonela vive en aves, reptiles, anfibios, incluso en el ser humano, ¿no parece? ¿Sí? Al margen de estos parámetros que estamos enunciando. Normalmente habita, voy a denominar así, en la carne, ¿listo? De ganado bovino, porcino, aviar, el que sea, incluso de los roedores, incluso de los reptiles. ¿Verdad? No hay mayor problema por la cantidad, la biomasa, el número de microorganismos que están en un sistema. Entonces, dentro de los 2.500 o más serotipos que tenemos de salmonella en la actualidad, hay una de ellas que se llama Salmonella tuyorum, descubierta en Inglaterra. ¿Listo? Entonces, es asintomática para estos individuos, ¿sí? Pero que se transforma al cambiar de ecosistema. ¿De acuerdo? O sea, el huevo está al interior la salmonela está al interior del huevo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación por la cual se producen los brotes, es decir, en los huevos o en la carne. No solo el maniculeo, porque el maniculeo es externo, y los huevos se los lavan para ser procesados entonces a nivel industrial. Pero si se encuentran intrínsecamente, esto quiere decir al interior, vamos a tener ese problema. ¿Listo? Bien, continuamos con lo que entonces, resistencia, vean algunas resistencias que hemos colocado acá. Dice, sobrevive en hielo. Sabemos que para que el agua solidifique debe estar menos 0, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? En 3 a 5 meses. En las aguas negras, o sea, aguas residuales, entre 2 a 4 semanas. En medios de cultivo que utilizamos en laboratorio, 1 o 2 meses. A ver, en la leche puede permanecer 2 o 3 meses. En la mantequilla, promedio, unas 6 semanas. ¿Sí? Vean estos productos que estamos enunciando ahora, sea inicialmente la leche, el queso o la mantequilla, provienen de seres orgánicos, biológicos, ¿verdad? Pueden ser caprino, bovino, lanar, bovino, el que sea. ¿Sí? Entonces, hasta el chocolate. Sabes que para los chocolates, parte integral de su composición es leche. Ahí vive más o menos 3 a 6 meses, no semanas, meses. Estamos hablando de elementos procesados industrialmente, ¿de acuerdo? Entonces vean que tiene resistencia la salmonella. Listo, siguiente. Que dice propiedades fisiológicas. Bueno, esta es una bacteria móvil, o sea que puede moverse. ¿Por qué? Porque, disculpen, aquí hay 8 por demás, entre 8 a 20 flagelos, o sea, son flagelos pericríticos. Eso le otorga entonces motilidad a las salmonelas. ¿Sí? Es un anaerobio facultativo, no produce esporas, tiene capacidad de resistir a la bilis,
también al verde brillante, que es un colorante que utilizamos para la preparación de medios de cultivo. Cuando les mostraba los medios de cultivo, hablaba del sulfito bismuto y del verde brillante, ¿no es verdad? Entonces, porque Salmonella resiste el verde brillante, es que va a desarrollar en estos medios de cultivo. También tiene resistencia al tetracionato de sodio y el selenito de sodio. De igual manera a las sales biliares, ya hemos hablado, como ser los desoxicolatos, como ser los taurocolatos. ¿Sí? Temperatura promedio apta para la reproducción entre 15 a 41 grados, siendo la óptima entre 35 a 37. Entonces, de 35 a 37 desarrolla entre 24 horas. Si disminuimos o aumentamos, igual va a haber desarrollo, pero va a ser un desarrollo que va a prolongarse en mayor tiempo. El potencial de los riñones relativamente ácido a relativamente alcalino. Aquí tienen los parámetros en los cuales, sin lugar a duda, no va a ser un impedimento para el desarrollo. Ahora, las salmonelas tienen un tiempo de generación, esto quiere decir que se dividen de una salmonela, se vuelven 2, se van a volver 4, 8, etc., cada 20 minutos. ¿Listo? Entonces, esas son las propiedades fisiológicas iniciales, las más simples de las salmonelas. Ahora, reacciones o características bioquímicas. Fíjense, ahí tienen todo lo que ustedes quieran. Oxidasa no reacciona, glucosa sí reacciona, lactosa es lactosa negativa, guanina, citosina, ahí están sus porcentajes, aunque yo considero que la guanina debe ser mayor. Manosa positiva, producción de ácido sulfídrico. Ojo, no estamos hablando de ácido sulfúrico, todo el mundo confunde eso. ¿Sí? Ácido sulfídrico, H2S, es lo que le da cuando se produce el desarrollo de un huevo contaminado, ese olor a, que dicen a huevo podrido, ¿no? Olor fétido, ese es el olor del ácido sulfúrico. Sacarosa negativa, la prueba de la reductasa, que es la reducción de nitratos a nitritos, es positiva para las salmonelas. Listo, esos son en términos generales. Ahora, dice estructura antigénica. La estructura antigénica de las salmonelas es tratada en base al antígeno O antígeno somático, que está en el cuerpo, en el soma. Antígeno H, que es el antígeno de los flagelos. ¿Sí? El antígeno K para Salmonella typhi. ¿Listo? Antígeno K para Salmonella typhi, que significa la presencia de una cápsula. Antígeno V, está antes, que significa factor de virulencia, que no es una cápsula. Es una estructura bastante más delgada, pequeña, que se llama glicocálix. ¿Listo? Que poseen el resto de las salmonelas. Y finalmente, los plásmidos, que es esta estructura que ya hemos visto. El plásmido va a ser un corpúsculo que no está involucrado con el material genético, que tiene capacidad de autorreplicarse de manera independiente y le va a otorgar características entonces particulares a la bacteria. En este caso le va a otorgar la capacidad de resistencia a ciertos antibióticos y le va a otorgar también un coadyuvante para el poder de patogénesis. Siguiente.
Entonces, patogenicidad, los mismos que hemos declarado hace un momento atrás. ¿Ya? A eso le vamos a añadir algo que nos puede interesar. Este microorganismo es intracelular. ¿Qué quiere decir eso? Va a tener capacidad de introducirse en otro tipo de células. En este caso, los macrófagos, o sea que son células leucocitarias, glóbulos blancos. Por eso es que tiene resistencias entonces, ¿ya? Además, que tiene la presencia de lo que se denomina endotoxina, lipopolisacárido tipo A, endotoxina. Asimismo, otro tipo de toxinas, entonces hemos dicho intracelular, que es de producción, intracélulas. Ya. De las islas me interesa en este momento formación de películas o de biopelículas, es lo que se llama slime. ¿Sí? Entonces un sistema de adherencia junto con los cilios, estos son los cilios y este es el cuadero. ¿Sí? Entonces un sistema de adherencia por biopelícula. Ya, siguiente. Que dice patogenia. Ya. Esta patogenia nos va a hacer dar cuenta de lo que va a suceder en la próxima lámina, mucho más compleja. Entonces, el periodo aproximado de incubación va a ser más o menos 10 días, entre 7 a 10 días. En la fiebre tifoidea va a tardar mucho más por el ciclo biológico que debe cumplir. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se origina? Ingesta sólidos o líquidos. Ingresan al estómago. Si bien tienen poder, o sea, poco poder de sobrevida al pH ácido, la biomasa existente que ingresa al organismo es alta. Basta que un pequeño número, que puede ser, qué sé yo, por decir 100 bacterias, eviten los ácidos, los jugos gástricos o el ácido clorhídrico, es suficiente para que lleguen al intestino delgado inicialmente, y en el intestino